Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow. Finalmente la coalición, partido político, como lo quieras llamar, pero menos independiente porque tienen su línea, como todos los partidos políticos. Walkiria Chandler finalmente se devela, ¿verdad? Se abre el telón y tenemos a Walkiria Chandler, la que fue suplente de, creo que de Gabriel Silva. Será la candidata por la coalición Vamos, y obviamente esa tiene su alianza también. La van a apoyar otros candidatos. Walkiria Chandler para presidenta de la Asamblea Legislativa de Panamá. La diputada electa por el partido Vamos, Walkiria Chandler, declaró este jueves que respaldará todos los proyectos que sean beneficiosos para el país. Y vamos a escuchar un poquito de lo que dice Chandler, porque ya se develó lo que estábamos esperando. Por supuesto, porque al final ya todos somos diputados electos de la República, no es el diputado fulanito de tal partido. Y también algo que estamos enfocando en esta presidencia... Espérate. No, tú eres la candidata a diputada por Vamos. ¿La quieres vender como que eres del país? Sí, obviamente eres diputada de la nación. Pero tú representas un partido político que tiene su línea política y sus propios intereses políticos. Walkiria, no me la vendes. Sé que tienes tu línea, sé que tienes tus intereses y los intereses del partido político. Al igual que los tiene también Dana Castañeda, de Realizando Metas. Aquí hay un choque de poderes, ya tenemos la rivalidad. Vamos a ver qué pasa el 1 de julio. Es para entender las realidades. Los diputados de Chiriquí no tienen la misma realidad que puede tener mi colega del 8-4. Tampoco el de Colón con el de Los Santos. Entender cuáles son las realidades y todos los proyectos que sean buenos para el país los vamos a apoyar. Aquí se requiere una modernización de la Asamblea. Necesitamos manejar presupuestos responsables, cónsonos a la realidad del país. Y en este sentido es que hemos adelantado las conversaciones. Por supuesto. Bien, ahí están las declaraciones de primera mano. Walkiria Chandler, candidata oficial para ser presidenta de la Asamblea. Tranquilo, que ni tú ni yo vamos a votar. De eso se encargan los 70, porque no son los 71, ya que hay una diputación en pugna, debido a la impugnación, valga la redundancia, por Zulay Rodríguez en contra de Omar Ortega de Realizando Metas. Y eso el 3 de julio se va a ventilar en las instancias correspondientes, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí. ¿Qué tenemos aquí? Ya tenemos a las dos candidatas que se van a enfrentar, ¿verdad? Y aquí están las imágenes, puedes verlo. Walkiria Chandler versus Dana Castañeda. Inteligente la bancada de Cambio Democrático, de Realizando Metas, que ya sabían que iban a soltar una mujer por los de Vamos. Es que todo se sabe, ¿eh? Todo se sabe. Esto es Vamos versus RM. Walkiria se va a medir contra Dana Castañeda. ¿Habrá un tercero que quite puntos a una de las dos? Eso lo vamos a ver. Porque esa es la otra estrategia. Divide y vencerás. Y si hay más candidatos, coge mucha fuerza. Mucha más fuerza, porque todos los vamos. La diputada del PP que le ha coqueteado Vamos a ella, Patsy Lee Rentería, va con Vamos. Betseray Richard, que fue independiente, no fue de Vamos, pero ahora se unió a Vamos, va con Vamos. Los tres diputados del minúsculo partido y con muy poquita fuerza, Otro Camino, Ernesto Cedeño, Grace Hernández y Barboni, van con Vamos. Y todos ellos en una forma unánime van con Walkiria Chandler. Tienen muchas posibilidades, de verdad. Si sale un tercero o un cuarta opción,
Porque la aplanadora Vamos de los 19 diputados más uno, así lo voy a decir siempre, 19 más uno, después del 5 de mayo, porque así fue, 19 más uno. El uno es Betseday Richard, que no corrió por Vamos, las cosas como son, y ahora se le une, ahora son 20 diputados. Bien, los 3 diputados de Otro Camino y los 2 diputados posiblemente Patsy Lee, sí, 24 y posiblemente 25 votos, todos para Walkiria Chandler. Oye lo que te digo, no tienen mayoría y la única forma de que ella gane con seguridad es que Cambio Democrático, Panameñista e incluso PRD tiren otro candidato, porque si se unen esos partidos junto a Alianza y Amor Irena, ganan sin problema contra Walkiria. Pero los de Walkiria lo saben. Y los que están interesados en que no gobierne RM, porque bueno, que es lo mismo. RM y Cambio Democrático, los demás partidos políticos no gobiernan a través de Dana Castañeda, ¿verdad? Van a tratar de que salga otro candidato. Así que desde ya te lo digo, posibilidades hay para las dos. Si son las dos, va a estar parejo. Porque pueden haber algunas facciones del panameñismo que voten por Walkiria. Y pueden haber unas facciones del Cambio Democrático que voten por Walkiria. RM no, porque se van fijo y parejo con Dana Castañeda. PRD, esa es la vuelta. PRD, esa es la vuelta. A ver si el PRD se tira un candidato o todos, que para mí son todos alacranes. Ya tú sabes lo que hace el alacrán. ¿Te sabes el cuento del alacrán y el sapo? Yo no confío en ningún PRD. En ninguno confío. Entonces, puede que se tire. El pronóstico, esto solamente son suposiciones. Todo puede pasar. El 1 de julio se va a saber. Acuérdense que solo son 70 votos, ya que el voto 71 está en disputa entre Zulay y Omar Ortega. Amanecerá y veremos. Aquí está la gran rivalidad. La gran rivalidad va a haber aquí entre Walkiria Chandler con su bancada y la línea y la ideología también y todo lo que ellos vienen para la asamblea. Te dicen las bonitas, pero las que no son bonitas, igualmente Dana Castañeda, su ideología, su partido, su línea y las leyes buenas, junto con las que no te van a decir tampoco. Esa parte oculta, ese tras bastidores, vamos a verlo nosotros aquí en tu canal You Know. Así que muy pendiente, 1 de julio, aquí están las dos rivales, Walkiria versus Dana. Qué locura, ¿eh? You Know, brah.